Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter, como todas las semanas, en la columna de Ciencias Sociales, Política y Deporte, hoy con otro invitado, y como siempre, con el protagonismo de Rodrigo Dascal, la conducción de esta columna de Rodrigo Dascal. Rodri, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Rodrigo. Bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Contento aquí de estar nuevamente en esta columna semanal. Y hoy, bueno, tenemos un nuevo invitado, un nuevo colega, un nuevo amigo, como digo siempre, en este caso del exterior. Aunque en realidad cuando digo del exterior es una cosa medio rara, porque es verdad que vive en el exterior, pero ahora cuando nos cuente un poquito su historia, vamos a ver que es bastante particular. Se llama Alex Galarza, es doctor en Historia en la Universidad de Michigan. Igual voy a dejar que se presente él. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Dónde empiezo? Primero que estoy en Filadelfia y hice el doctorado en Michigan State University, que es muy importante distinguir, es algo River Boca ahí, la distinción entre la Universidad de Michigan y Michigan State University, pero soy originalmente de Michigan, padres de España y Ecuador, y obviamente con mi investigación en Argentina me portenizaron un poquito, así que... Y ahora trabajando en Guatemala con frecuencia, comprometido con una salvadoreña, así que si sale chapinismos o algo de Centroamérica, ahí el baile de acentos es ese factor. Bueno, un poquito ya con eso ya algo anticipaste lo que yo quería decir respecto de que, bueno, digo que sos norteamericano, pero hay una mezcla, como suele ocurrir en el mundo actual o en otros mundos del pasado también, pero hay una mezcla en tu historia fenomenal. Pero bueno, sos norteamericano, nacido en Tal cual. Norteamérica. ¿Cómo? Sí, tal cual. Claro, y estás en este momento desarrollando tu labor actual en Estados Unidos. ¿Por qué no nos contás? Yo diría, contaros antes que nada, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste y cómo empezó tu interés por la historia y particularmente por los temas de deporte? Bien. Primero con lo último, el interés en el deporte y en fútbol en particular, ahí viene un poco de la historia de mi familia, hijo de inmigrantes, siempre tenía en mente que, o lo tenía muy presente, que el deporte de fútbol, que a mí me encantaba y que en mi casa era lo normal, en el contexto de mi infancia era raro para los demás. O sea, muchos jugaban fútbol, soy de una generación en cual que es muy común de haber jugado fútbol como niño, pero en cual todavía era un deporte no tan popular y me quedó muy marcado la experiencia del Mundial del 94, porque vino de repente un evento, un mega evento global, y yo tenía 7 años entonces, y me llevó mi padre, ecuatoriano, a un partido de Brasil-Suecia, que se jugó en Detroit, en un estadio que ya no existe, el Silverdome. Y ahí creo que el espectáculo, la experiencia de sentir como ese deporte como parte de mi cultura me marcó muy fuerte, y siempre tuve un interés eh, histórico, sociológico, etnográfico, de por qué importaba tanta a la gente este deporte y por qué, o sea, a mis amigos no tanto. Y bueno, terminé el título acá cerca en Pennsylvania y quería hacer un doctorado, pero tenía el interés en estudiar la Guerra Civil Española, que viene de la otra parte de mi familia, de España, y escuché todas las historias de mi abuelo. Y yo tenía en mi mente un concepto de que estudios académicos eran para eso, guerras, política, eventos que son conocidos como importantes por el, por la profesión, ¿no? Y ahí la influencia de una de mis profesoras, especialista en Brasil, ella, eh, era clave, porque me dijo, si vas a hacer un doctorado, primero tenés que estar feliz haciendo algo, estudiando un tema por 5, 6, 7, 8 años,
Así que no nos hace falta otra historia de la Guerra Civil Española, que hay muchas, porque no te enfoques en algo que te guste y cuáles son tus intereses, tus hobbies. Y ahí la primera cosa que me salió era fútbol. Y ella dijo, sí, ahí, ya, con eso, fútbol en América Latina, así utilizas tu idioma y hay mucho para escribir en esa área. Entonces, ahí me dediqué a escribir una tesis del undergraduate del Mundial de 78 y me aceptaron en Michigan State para hacer el doctorado. Y en 2010 hice mi primer viaje a Buenos Aires y antes de llegar había escrito por correo a algunos conocidos de la investigación y ahí salieron nombres como el de Rodrigo, de Julio Friedenberg y de otro invitado que han tenido en el show, Mariano Gruszewski, que me recibieron dentro de unos días. Estaba jugando fútbol con ellos en una cancha en Virrey Ceballos y ahí Mariano me sugirió el tema de la ciudad deportiva, que su directora de tesis le había siempre comentado que era un tema muy rico para explorar y que habían cositas en la historia, pero nada escrito formalmente, una investigación posta y ahí me lancé al tema. Hice una vuelta por Puerto Madero, vi las ruinas y dije, no, ya está, acá está mi tema. Y 7 años después terminé una tesis sobre esa investigación. Y hicimos también durante la investigación un documental para que dara algo de la investigación para el público, porque algo que es muy común en el contexto académico es el tiempo de producción de la investigación y compartirla es muy lento y muy particular y no tienen siempre audiencias muy públicas en mente cuando escriben su trabajo. Así que quería cambiar un poco eso y ahí dejé el documental con unos colegas periodistas en 2016. Alex, hagamos una aclaración. Cuando hablamos con Mariano Gruszewski, justamente hablamos mucho del tema de la cuestión del vínculo entre la ciudad y el desarrollo urbano y los clubes de fútbol y el tema de los estadios. Cuando vos hablas de la ciudad deportiva, estás hablando particularmente de la ciudad deportiva de Boca Juniors y lo que fue el proyecto de concreción de un estadio junto con la ciudad deportiva. La ciudad deportiva, digamos, se concretó de alguna manera. ¿Por qué no nos contás un poquito de esa historia, qué es lo que encontraste, cómo investigaste? Y porque realmente mucha gente no sabe la historia de la ciudad deportiva. Por ejemplo, yo de chiquito iba a la ciudad deportiva. Mi padre me llevaba a pasear por la ciudad deportiva, había cine en la ciudad deportiva de Boca. Pero mucha gente no conoce lo que fue la ciudad deportiva y no conoce tampoco cómo fue la historia del estadio de Boca en la ciudad deportiva, ni siquiera la figura de Armando, más allá del nombre, ¿no? Tal cual. O sea, esa fue la pregunta que llevé a Buenos Aires en mi primer viaje y por eso me guiaron Rodrigo, Julio, Daniel, otros en enfocarme en ese tema. Mi trabajo anterior había sido sobre política a nivel nacional, con la selección, mundiales, megaeventos, pero mi interés era cómo se explica la ciudad mirando el fútbol, los clubes, el contexto social, de infraestructura, de los estadios, qué es lo que ocurre dentro de los estadios que no es directamente vinculado con el fútbol. Y eso era algo que, aunque había presentes y otras partes del mundo en cual se pueden encontrar paralelos, me parecía lo particular de Buenos Aires, la escala de la cantidad de los clubes y la influencia de su infraestructura social y deportivo. Entonces, con esos intereses me guiaron a la ciudad deportiva, porque la ciudad deportiva en la historia de Boca se queda como el proyecto que nunca se concretó, pero que iba a transformar el club y que actualmente se recuerda como algo que iba a quitar el club de la Bombonera, que algo es parte de la identidad de Boca, intocable, que no se va de la Bombonera, ¿no? Pero por muchos años el club tenía el plan ya formado y en marcha para dejar a ese estadio. Entonces, a mí me interesaba ver
cómo el diseño de ese proyecto podría explicarnos ocio, temas de clase, de recreación, de modernización, desarrollismo, cómo se podía, con un proyecto de un estadio y la acompañante, gozar de tantos beneficios federales, locales, la tierra de la ciudad deportiva, que era Río, donado por donación federal del gobierno nacional, con exenciones de impuestos al nivel federal, con mucho apoyo popular. Ese proyecto está financiado y lo que Rodrigo visitó como niño era también fruto de microdonaciones, o sea, títulos propatrimoniales que vendió el club para financiar al nivel de donaciones pequeñas la construcción del estadio y su infraestructura. Entonces, todo lo que acompañaba la grandeza de un estadio para un club al nivel de Boca, eso era lo social, cultural, político en cual me quería enfocar. Entonces, ustedes me pueden decir en qué partes del proyecto les interesa escuchar más, porque la Ciudad Deportiva tenía casi infinidad de edificios, de recreación, había piletas, habían canchas de tenis, canchas de básquet, pabellón, quinchos, iglesia, eh, edificio para el club de pescar, una torre con restaurante giratoria, era parte del plan, y un parque de atracciones, más o menos, que es lo que visitó Rodrigo, ¿no? Imagino que bajaste por el tobogán. Sí, exactamente, tal cual, tal cual. Si siguiera el parque de atracciones, yo era muy chiquito, obviamente, soy del año 69, pero tengo algún recuerdo de que me hayan llevado. Digo, por un lado, hay una cosa que me parece muy interesante de lo que decís, que es esta idea de Alberto J. Armando, que obviamente cuando la discutimos desde el punto de vista de los estadios es muy discutida, porque los hinchas en general en la Argentina defendemos mucho la cuestión del estadio como patrimonio cultural, histórico, pero realmente el proyecto es un proyecto que, visto ahora, pensemos que estamos a fines de la década del 60 y comienzos del 70, es un proyecto que anticipó un montón de cuestiones que después seguramente ocurrieron incluso en otros lugares del mundo, con respecto a cómo organizar, a toda esta idea, ¿no?, de los megaproyectos deportivos que van acompañados de servicios y otro tipo de cuestiones como las que vos vinculás. En ese sentido me parece que lo de Armando, digo, sí fue innovador. Efectivamente, después hay que ver qué es lo que pasó y qué otras cosas planteabas y cómo terminó la historia, ¿no? Que es algo que vos conocés bien. Sí, la idea creo que lo que le suena mucho a la gente cuando empieza a explorar el proyecto es un polideportivo, ¿no? Ya un modelo establecido, un modelo sumamente importante para el crecimiento de los clubes en Buenos Aires y el asociacionismo, o sea, que la gente pudiese hacer otras cosas en las instalaciones del club, tampoco es innovador. Pero lo que marca la Ciudad Deportiva es como una transformación o alineación de lógicas que Armando y el club en ese entonces y los socios del club que apoyaron el proyecto veían como interesante, que era tener todo en un lugar que era una ciudad aparte. O sea, es importante acá marcar el tema espacial del espacio que ocupaba la Ciudad Deportiva, porque tenías que cruzar puentes para entrar a la Ciudad Deportiva. O sea, no era instalaciones dispersadas por otra parte del barrio o el gimnasio acá en este edificio y a cruzar la calle. Era todo en un lugar con entradas para los socios, o sea, del club, pero también para la gente que no era del club, que ingresaban y gozaban de las instalaciones porque querían utilizarlas como una atracción de la ciudad. Que también hay paralelos en otros clubes, hay hinchas que son
hay personas que son hinchas de otro club que usan las instalaciones de otro club. Pero a eso es lo que voy, como hay muchas cosas de la deportiva que se pueden marcar paralelos en otro club o en el fútbol en general, pero todo en una área, en un desarrollo urbanístico nuevo, reclamado del río, y yendo un poquito más allá de la lógica de simplemente el estadio y llenar al estadio de gente. Eso es lo que veía Armando y los que apoyan el proyecto como algo que podía realmente contribuir al progreso del país. Y ahí es la clave política de cómo vendió el club al gobierno federal y también municipal, que era que esto iba a poder beneficiar toda la población, no solamente de la ciudad, pero que iba a ser algo que trae a turistas de otros países, del interior, y que iba a marcar a la ciudad como una ciudad moderna, ¿no? Bien, Alex, te propongo dos cosas. Una, que nos cuentes un poquito, porque me parece que es, para cerrar este tema, aunque sea brevemente, cuentes qué pasó y cómo terminó el proyecto de la ciudad deportiva. Y después que nos vayamos un poquito a la realidad del deporte en Norteamérica y que lo vinculemos, que nos cuentes un poquito, ya que estás allá y que conoces el tema. Dos cosas que me interesaría. Una, que nos cuentes cómo funciona un poquito el deporte universitario, algún comentario respecto de eso que tanto leemos desde aquí, y después que hablemos de la cuestión racial y el deporte de Estados Unidos, que está bastante de moda entre comillas, ¿no? Por las cosas que están pasando. Así que te dejo libre para la primera cuestión, en principio. Perfecto. O sea, la historia de la deportiva es una historia de 20 años después de la construcción de la Bombonera, o sea, en los años 60, es esa idea. Un nuevo estadio, crecer al club, aumentar la cantidad de socios que tenía Boca y proveer un bien público, ¿no? Para el país y para la ciudad. Así se vendía, ¿no? Y se termina la historia, bueno, de cierta perspectiva, en los 90 con la venta de algo que nunca se concretó, pero sigue la historia hoy, porque siguen las ruinas de la ciudad deportiva ahí. Entonces, ¿qué pasó? Después de una fase de mucho éxito del proyecto, en apoyo nacional del gobierno de la ciudad, de la gente que compraba bonos y títulos y financiaba el proyecto, y de mucho interés periodístico. O sea, las historias de la deportiva, mucha investigación está basada en cobertura de la prensa nacional, de la ciudad, también las revistas de fútbol y de los clubes. Así es Boca, es uno de los principales de Boca. Y se ve entre el 64 y el 69 toda la construcción, el relleno del río, crear un nuevo espacio, nuevos terrenos y la construcción de las instalaciones que llegaron a hacerse. Todo, casi todo salvo el estadio. Y después del 69 se ve que los problemas que tenían en planificación, en financiación, empiezan a ser insuperables para el club y empieza una fase de ahí hasta el 75, más o menos, de cómo se puede hacer todo lo posible para terminar esto antes del Mundial 78, porque uno de los destinos del estadio iba a ser sede para el Mundial. Y ahí, con factores como la economía nacional, la falta de, o sea, el factor de que se fue el apoyo de Armando y apostó mal políticamente en algunas cosas, y cierto conflicto dentro del club, o sea, política interna del club, criticando el manejo del proyecto y que no se podía hacer, y que acusaciones de estafa, querellas, de mala administración de los fondos y las rifas, corrupción. Ahí hay toda una serie de problemas y desafíos que resultan en que no se termina el estadio para el Mundial, obviamente, y después es toda una operación de salida del proyecto, la marcha de Armando del club y cómo las administraciones después de Armando
y intentaron recuperar algo de esos esfuerzos para sanear las finanzas del club. Y sin esos factores, obviamente, no se tiene la historia de Alegre volviendo al club, un administrador que llegó en tiempos de intervención, básicamente, de financiero del club, y o sea, la estabilidad del club marchaba más o menos así hasta la venta a la Ciudad Deportiva en los años 90, en cual todas las contradicciones del proyecto y todo lo interesante, el colmo de todo eso es la venta de un bien público, tierras donadas por el gobierno, instalaciones construidas por realmente donaciones de mucha gente, se vende para salvar al club, entre comillas, porque hay mucha realidad en tener que salvar al club, pero siempre es un esfuerzo de pintar de la mejor manera la venta de un bien del club. Y de ahí el lanzamiento del club a sus años de gloria de los 90s y después el milenio. Y hoy en día siempre los ecos de ese proyecto se escuchan de varias maneras. Lo primero es si se podría imaginar un club que no juega en la Bombonera, ¿no? Que no tiene su corazón ahí en la Boca, con un estadio del año 40 que marca la identidad del club. ¿Para quién es el club? Los socios, el público nacional, es una marca global. Ese debate y las polémicas que sale de todas esas tensiones de para quién es el club, a quién le sirve, todavía se ven en la Ciudad Deportiva. Han habido campañas, agrupaciones o esfuerzos de hablar de un proyecto de recuperar a la Ciudad Deportiva e intentar rastrear una historia que quizás se podría buscar paralelos con San Lorenzo, para decir que hay razones históricas y políticas por cual se podría basar un argumento de recuperar la Ciudad Deportiva del club. Y, obviamente, lo último es las contradicciones de la actualidad de Argentina y de la ciudad, porque la Ciudad Deportiva está asentada unas ruinas en pleno centro de la ciudad, con Puerto Madero, con sus skyscrapers y torres, y la Villa Rodrigo Bueno. O sea, ahí tenés como una metáfora de una Argentina, y acá juego con esta metáfora en mi trabajo, que es una visión desarrollista de la Argentina del futuro, las ruinas de esa visión sentadas entre la actualidad, que es Puerto Madero, y la Villa Rodrigo Bueno. Clarísimo, Alex. La verdad que creo que diste un panorama general de tu trabajo, fantástico. Te propongo, porque nos va quedando poco tiempo, pasar, como decíamos recién, a la cuestión más de actualidad, y dejemos en principio lo del deporte universitario de lado, después vemos si podemos charlar de eso, y comentarnos un poquito, porque en general aquí leemos las noticias, sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos, obviamente con respecto a la cuestión racial, pero también particularmente a qué está ocurriendo con la NBA y con la MLCS, ¿no? Con respecto a las actitudes de las dos grandes ligas, por lo menos de estas dos grandes ligas, de estos dos grandes deportes, vinculado a la cuestión racial. ¿Pero nos contás un poquito, en los pocos minutos que nos quedan, cuál es tu visión de la temática? Sí, primero el contexto y después una breve visión, pero el contexto básico, deporte y política racial y de salud pública en frente de la pandemia en los Estados Unidos. En las noticias leen quizás el vínculo entre lo que están protestando atletas de muchas particularidades en su jerarquía en el deporte o en qué liga pertenecen, sobre la violencia de la policía en contra de la comunidad afroamericana y también comunidades de color en general en los Estados Unidos. ¿Cuál es la relación entre la policía y comunidades de color en los Estados Unidos? Es un tema muy rico histórico, que se vincula a patrullas de policías buscando esclavos escapados o policías industriales
cumpliendo con su rol para controlar trabajadores. Hay una línea directa entre esas relaciones entre la policía y comunidades en Estados Unidos que se está viendo esa herencia, ese legado de las policías en cómo tratan a la gente. Entonces, ese contexto histórico es lo que se está resaltando en las protestas de atletas y los últimos episodios de levantamientos en reacción a las muertes de personas como Breonna Taylor y George Floyd, últimamente en Kenosha, Wisconsin, Jacob Blake, es una reacción y es una síntoma de desgasto realmente. En las palabras de los jugadores de la NBA, que aquí vale marcar que la organización de esos jugadores y sus métodos de protesta debe mucho a las jugadoras de la WNBA, que siempre han tenido una presencia muy fuerte de protesta y han sido pioneras realmente en cómo interrumpir el espectáculo para marcar con política qué es lo que está pasando, qué es lo que hay que cambiar. Y también que los compañeros de estos atletas y atletas están dándose cuenta que algo hay que hacer para interrumpir este espectáculo. Y entonces la huelga o boicot, depende cómo la quieres ver, de la NBA y de otros atletas, es un esfuerzo para parar las cosas y decir esto hay que cambiar. Pero la reacción de cómo se podrían cambiar las cosas también es clave, porque en la NBA estamos viendo que los dueños de los equipos, que vienen de varios partidos políticos entre demócratas y republicanos, ambos están unidos en decir qué es lo mínimo que se puede hacer, poner a disposición el estadio para votar, por ejemplo, pero hay reacciones también totalmente contradictorias en contra de los intereses de atletas que se están proponiendo y ejecutando, como el dueño de los Miami Heat, diciendo que hay que dar más recursos a la policía para entrenarles mejor, y activistas y las protestas realmente están centrados en la idea de que la reforma no es posible en la manera en cual está pensando la gente, que la reforma es otra manera de tapar o continuar con la violencia estructural y no solamente violencia espectacular que ocurre cuando la policía mata a gente, que es el día a día en estas comunidades con la policía. Buenísimo, Alex. Le contamos a la gente que estamos hablando con Alex Galarza, historiador norteamericano, y bueno, y creo que se nos va acabando el tiempo. No sé si compañeros quieren hacer alguna breve consulta o cómo estamos con el tiempo. El tema es el tiempo, Rodri, por lo que estamos viendo. Pero Bien, si no, Alex, con bueno. gusto, que queda pendiente para poder hablar en otro momento. Sí, yo iba a decir eso, Ariel. Me parece que da para volver a convocar a Alex y hablar nuevamente en otra columna directamente sobre qué está pasando en Norteamérica y sobre el tema del deporte universitario que nos quedó pendiente, ¿no? Justamente de eso te iba a decir, que me interesaba saber el tema de la temática del deporte universitario también, además del tema de racismo, así que estaría bueno poder tener una segunda charla. Te comprometemos. Además, Con gusto. Como se habrán dado cuenta todos, Alex habla como si fuese un latino directamente, ¿no? Como si fuese cualquiera de nosotros, ¿no? Excelente. Así que, tal cual. Bueno, Alex, muchísimas gracias por la presencia en la columna, en el programa, en ADN Deportivo, y quedamos comprometidos a volver a encontrarnos, ¿te parece? Con gusto, cuando quieran. Chao, Alex. Bueno. Un abrazo. Chao, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Dale, vale. Bien, Rodri, excelente columna hemos tenido en el día de hoy. Nos despedimos seguramente ya hasta la semana que viene. Nos despedimos y con la promesa de volverlo a tener a Alex, pues nos quedaron cosas pendientes, así que nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Rodri, gracias. Un abrazo grande, compañeros. Rodrigo Dascal, con su columna habitual de Ciencias Sociales, Política y Deporte, siempre para conocer, para saber, para repensar un montón de cosas, aquí en ADN Deportivo. Pausa cortita y a la vuelta cerramos este programa de día lunes.